compartir. Giancarlo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ya, perfecto. Ya, oye, muchas gracias, Giancarlo, por la disposición a presentar hoy día. Yo sé que es súper temprano en, en Japón, así que muchas gracias. Eh, bueno, tenemos hoy día a Giancarlo Paradi con nosotros, quien es arquitecto de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, originalmente. Hizo el magíster en ingeniería en la Universidad de Tokio y el doctorado en ingeniería urbana en la Universidad de Tokio. Y hoy día es lecturer, que para nosotros es raro que no tiene una traducción formal, para nosotros es como profesor asistente, pero su puesto formal es lecturer en la Escuela de Ingeniería Urbana. Así que eso, dejo a Giancarlo con ustedes, son como media hora de presentación y tenemos tiempo para preguntas. Ok, perfecto. Eh, Primero confírmame que la pantalla la ves completa ahí. Yo la veo bien, sí. Bien, ok. Ok, bueno, gracias por la invitación. Sí, aquí son las 7 de la mañana, o sea, son completamente opuestos. Pero sí es un placer estar aquí. O sea, de nuevo agradeciendo al Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, a Bastián en especial por la invitación. Mi nombre es Giancarlo Paradi, yo soy lecturer, como ya dijo, en la Unidad de Investigación de Transporte Urbano de la Universidad de Tokio. Y hoy el título de la presentación es El paraíso del peatón es el infierno del conductor, tendencias recientes en la planificación y el diseño de calles centradas en las personas en Japón. Eh, un minuto aquí. Antes de comenzar, yo quiero dar una muy breve introducción a la estructura urbana que tiene Tokio y para facilitar la conversación que viene después. En especial cuando decimos Tokio, hay dos formas de definirlo. La primera, la definición política, que es la metrópoli de Tokio, que es esta área de aquí. Pero en general nos referimos a lo que es el Gran Tokio, que es la región metropolitana que incluye las prefecturas adyacentes y tiene una población de alrededor de 35 millones de personas, o sea que tiene que ser cerca del doble de la población de Chile. Y Tokio hereda una estructura urbana de alta densidad. Este es el mapa de uso de suelo de Edo, que era la ciudad, como se conocía la ciudad durante el periodo feudal. Y lo que vemos es que estaba dividida en el área montañosa, que es el Yamanote, que tiene, este es el castillo de Edo, aquí el centro, que ahora es el Palacio Imperial. Y esta sería el área del Yamanote, que son áreas donde vivían los señores feudales, los aristócratas, los samuráis, y estaban los templos, los santuarios. Entonces, este es un área que tenía una densidad poblacional en ese momento de alrededor de 16.000 personas por kilómetro cuadrado, que es cerca de la población, la densidad poblacional que tiene Barcelona hoy. Por otro lado tenemos el Chitamachi, que se traduce literalmente como el downtown, que es el área, estas áreas de aquí que son de baja altura y son planas tan al este del Palacio Imperial, y era el área de la gente común. Y esta tiene una densidad poblacional sumamente alta, entre 60.000 o 67.000 personas por kilómetro cuadrado, que es mucho más que Manila el día de hoy, que tiene 43.000 personas por kilómetro cuadrado. O sea que es una zona de suma alta densidad. Encima de esto, quiero poner estas imágenes aquí porque se conectan con el tema principal de esta discusión, y es que las calles en Edo eran centro de actividad económica, centro de actividad cultural, centro de interacción social, que es una de las cosas que estamos queriendo rescatar últimamente. Por otro lado, Japón y Tokio comenzaron a invertir en el transporte público desde el inicio del periodo Meiji, que fue la época que marcó el nacimiento de Japón como un estado moderno. Y aquí vemos la red de transporte público en los 1890, esos 20 años después de la restauración Meiji, que ya vemos los rastros de la estructura de red de ferrocarril, de red vial ferrocarril que mantenemos hasta hoy. Y vemos que a medida que pasó el tiempo, la red se fue expandiendo. Esta red de ahora que está marcada en rojo aquí es de trams, que ya no existe desafortunadamente, pero ese era, en su momento fue uno de los modos principales de transporte en Tokio. Otra cosa que quiero destacar es el modelo de negocio de los ferrocarriles privados en Japón, que ha tenido un efecto sumamente grande en la estructura urbana y se basa en varias estrategias. La primera es un monopolio de los corredores de tránsito que permite a estas compañías privadas desarrollar estrategias a medio y largo plazo para extender líneas, para crear nuevas estaciones y para el desarrollo suburbano, y una sinergia con la estrategia de desarrollo de los usos de suelo que permitía crear su propia demanda, ¿no? Desde los días de semana,
como estas compañías de ferrocarriles privados desarrollaban las zonas residenciales alrededor de las líneas suburbanas, la demanda de viajes de trabajo estaba del suburbio al centro. Pero también la otra estrategia era atraer el desarrollo de universidades, centros de investigación, parques industriales a las líneas suburbanas para poder inducir la demanda en la dirección opuesta. La misma lógica se aplica para los fines de semana, donde la demanda es para viajes de ocio o viajes de compras del suburbio al centro, pero también se desarrollan facilidades de recreación en las líneas suburbanas como parques, estadios de béisbol, estadios de deportes, teatros, para inducir la demanda en la dirección opuesta. Si queremos visualizar esto, podemos ver aquí cómo aquí sería el centro de la ciudad y cómo en los días de semana la demanda viene del suburbio al centro, pero también como hay universidades, laboratorios, este tipo de facilidades en las zonas suburbanas, está la demanda inducida en la dirección contraria. Lo mismo sucede en los fines de semana, como la gente va de compras o lo que sea al centro, pero la dirección opuesta tenemos demanda también inducida por la creación de parques, de estadios, etcétera, etcétera, en estas líneas suburbanas. Entonces, esta estrategia de uso de suelos marcó el desarrollo de la expansión urbana en Tokio. No solamente en Tokio, pero también en Osaka y en Kioto, en los grandes centros metropolitanos. Y aquí vemos la transición o el desarrollo de la red suburbana. Podemos considerar, esta es la línea, la Yamanote Line, que es el Loop Line, que está en el centro de Tokio. Y vemos como desde los subcentros de los centros urbanos están estas líneas privadas que se expanden hacia los suburbios. Esa es básicamente la estructura de desarrollo de Tokio. En la posguerra, obviamente, la suburbanización continúa y se expande la construcción de subways, que hasta la guerra solamente había una sola línea. Entonces, como resultado de esta inversión en tránsito, tenemos una estructura que obviamente hay una estructura de red vehicular, pero también una estructura de red transporte público que resulta aquí vemos la distribución modal de Tokio comparado con Seúl, con Londres y con New York. Y en los 23 distritos que están en el centro de Tokio tienen el model share de ferrocarril de 48%. Y vemos que también que el porcentaje de vehículos privados es solamente un 12%. Ahora, esta introducción sirve para yo poder enmarcar la discusión que viene ahora, que es hacia una planificación de diseño de calles centrados en las personas. Ciertamente, las grandes áreas metropolitanas de Japón son de alta densidad, de uso mixto y tienen un buen nivel de servicio de transporte público. Pero lo que quiero recalcar aquí es que encima de eso, el espacio vial de las ciudades japonesas sigue estando en gran medida asignado a los vehículos privados, incluso en las grandes áreas metropolitanas como Tokio y Osaka. Aquí en la foto de la izquierda vemos el Scramble Crossing en Shibuya, que es un atractivo turístico de su propia definición. Y la gente generalmente viene a ver este cruce masivo de gente al mismo tiempo en la intersección. Pero lo que yo quiero recalcar aquí es que si vemos el área de los carriles de vehículos, no hay congestión. Entonces, el argumento mío es, bueno, sí, es verdad que Tokio hasta cierto punto es caminable, pero hay una demanda masiva de peatones, de espacio peatonal, y el espacio no está justamente distribuido. Está distribuido a sobremanera a los vehículos privados, a pesar de que no lo están utilizando muy efectivamente. El otro conflicto es el tema de conflicto entre peatones y vehículos, sigue siendo muy común, no solamente en las grandes áreas comerciales como Shibuya, pero también como ven en el video de la izquierda, esto es un área histórica turística en los suburbios, donde la gente se tiene que tirar a la calle porque no cabe en la acera. Y este es un día que no está tan congestionado. Pero el punto que quiero remarcar aquí es que los conflictos entre peatones y vehículos siguen siendo comunes en las ciudades, incluyendo áreas comerciales y áreas turísticas, donde hay mucha demanda de peatones. Y a diferencia de Europa, los esfuerzos por peatonizar las zonas centrales o darle prioridad peatonal no han sido exitosos. Las calles peatonales en Tokio suelen ser temporales y en la mayoría de los casos se limita solamente a los domingos. Entonces, en este sentido, ¿cómo hacemos con la pregunta, Bastián? A mitad de camino podemos hacerla o... Si son de clarificación, que está bien ahora. Sí. La Ok. mía de clarificación, Bastián. A ver. O sea, en realidad de curiosidad. Giancarlo, Sí. el precio de los autos en Japón debe ser más barato que el promedio en otras partes, ¿no? El vehículo en sí no es tan caro, sí. Y sobre todo porque aquí se utiliza mucho el Mini, el K, que son vehículos que tienen un motor mucho más pequeño y Y, y, pagan si- mucho menos impuestos. y tienen una industria gigantesca, Sí. entonces eso favorece que la gente, como en California, que son tan baratos que todo el mundo tiene uno en cada. Sí, pero el gancho de aquí, el truco en Japón está en el precio del parqueo.
O sea, Ajá, en Japón tú para poder comprar un vehículo tienes que probarle a la policía que tú tienes un parqueo para poner ese carro. Entonces aquí el parqueo en la calle es ilegal, lo que significa que el costo, bueno, obviamente el costo del seguro y el costo de todo eso es suma, pero el costo del parqueo es ahí donde se controla realmente ya. el vehículo. Casi prohibitivo, digamos. Sí, Ya, ok. ok. Y eso es sumamente importante, creo que una de las grandes políticas que Japón ha podido implementar en el tiempo. Pero volviendo al tema de las calles centradas en las personas, entonces a raíz de este problema de que se identifica de que en verdad aún se le da prioridad a los vehículos, los esfuerzos recientes de política en el contexto japonés yo lo puedo sumarizar en tres puntos. El primero es la flexibilización de las regulaciones sobre la ocupación de la vía. Según la ley de transporte aquí, el rol principal de las calles es mover personas, vehículos y bienes, ¿no? Sin embargo, el paradigma de pensamiento ahora es realmente intentar flexibilizar la regulación sobre la ocupación de la superficie vial para que se permitan usos que fomenten la socialización y aumenten la vitalidad de las calles. Podemos decir esto de otra manera, es no solamente promover el uso de conexión, el uso de transporte, sino también el uso como lugar, de las calles como lugar. Entonces eso implica crear espacios de, por ejemplo, café al aire libre, espacios donde la gente se pueda sentar, interactuar, etcétera. Y la idea de estos esfuerzos que marco aquí, que están estos tres aquí, es crear un marco de política mucho más sencillo para desarrollar calles centradas en las personas que incluyan también la peatonalización de las calles. El otro esfuerzo involucra el fortalecimiento de la conexión con organizaciones civiles y se establece este sistema de organización social de las calles, que son organizaciones, pueden ser sin fines de lucro, pueden ser también organizaciones privadas, pero apoyar estas iniciativas del sector privado para el mantenimiento y la gestión del entorno vial. Y la idea principal es, sobre todo para estos usos del lugar, no del transporte, es flexibilizar el uso de las regulaciones sobre la ocupación de la superficie vial, si hay estas organizaciones que se van a hacer cargo de la gestión. Y un ejemplo, por ejemplo, que pongo aquí, esto es una calle en Osaka, esto es un rendering, obviamente, pero en la calle de Midotsuji, que es una calle de 4 carriles en el centro y tiene también dos laterales que tienen 2 carriles cada uno. O sea que son 8 carriles en total. Una arterial principal de la ciudad y se va a peatonalizar completamente en el 2027. Y traigo esta colación precisamente porque aquí las organizaciones civiles están involucradas en el proceso. La peatonalización se va haciendo por fases y hay una organización civil, una organización socia de Midotsuji, que organiza lo que se llama aquí el Midotsuji Challenge, que es un experimento social, ¿no? Cada año ellos realizan este experimento social para ver cómo la gente se adapta, cómo la gente va utilizando este espacio que va siendo peatonalizado, qué tipo de conflictos emergen, etcétera, y el efecto que tiene en el tráfico circundante. El tercer punto es la elaboración de la visión futura para las calles. En el 2020, el Ministerio de Transporte elaboró esta visión, que tiene el punto de partida de la política, una frase muy cursi, pero es la realización de la felicidad de las personas. Y la idea es la utilización del espacio vial de acuerdo con las necesidades de los usuarios. Usualmente tenemos una sección transversal fija, que está obviamente distribuida sobremanera al vehículo privado. Pero la idea es cambiar esta forma de pensar y entonces aplicarle a las necesidades de los usuarios, que puede variar a lo largo del día, puede variar en diferentes periodos de tiempo. Y entonces también, como mencioné anteriormente, recuperar la función de las calles como un espacio de interacción y de comunicación. Y también responder a la diversificación de modos de transporte, como la movilidad de baja velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, estos son sumarizando los tres esfuerzos principales que se van realizando en el contexto japonés, pero el contraargumento siempre es qué pasa con la congestión vial. Esto yo creo que es un problema universal, que no solamente es Japón, sobre todo en Latinoamérica es un problema bastante severo, y ese es el tema que quiero abordar hoy. Hay varios enfoques para evaluar el impacto de la planificación y del diseño de estas calles centradas en las personas sobre el tráfico. El primero sería un enfoque empírico, en el cual utilizaríamos datos observacionales de implementaciones reales de políticas para evaluar estos impactos ex post. Y lo podemos clasificar en estudio descriptivo, que puede ser un simple antes y después, o podemos hacer un análisis más complejo, un análisis estadístico, en el cual podríamos comparar y controlar por algunas covariables. Pero idealmente quisiéramos tener un estudio de inferencia causal que permite establecer una relación causal entre la política y el impacto que tiene en el tráfico. El otro grupo de enfoques son enfoques computacionales que emplean diversos métodos de modelización, generalmente optimización, para evaluar ex ante los impactos de la reasignación del espacio vial a los peatones y ciclistas.
Y estos enfoques computacionales generalmente buscan identificar áreas potenciales para la implementación de políticas, evaluar los escenarios predefinidos o, en el caso ideal, sería evaluar una amplia gama de diseños factibles que maximicen o minimicen una función objetiva. Entonces, hoy quiero introducir brevemente dos estudios que hemos estado trabajando en colaboración con mis colegas Makoto Shikaraishi en la Universidad de Hiroshima y Yuki Oyama en la Universidad de Tokio. Precisamente uno es empírico y el otro es computacional. El primer caso de estudio empírico evalúa el impacto de la peatonalización temporal de calles en las vías circundantes en tres esquemas en Tokio. Son en Shinjuku, que es la estación creo que la estación que tiene más pasajeros en el mundo. Akihabara, que es famosa por es el área de los otaku. Y Ginza, que es el área de compras, ¿no? Como vemos aquí, la peatonalización aquí es temporal. Aquí está la información en la tabla número uno. Es temporal y no es como en Europa, que es a nivel de área, sino generalmente es una sola calle que se peatonaliza y tiene entre 500 y 700 y 1 kilómetro de largo. Aquí está marcado en naranja la calle que está peatonalizada y en azul lo que vemos es los niveles de congestión según el Ministerio de Transporte. Una cosa que quiero enfocar aquí es que sí, solamente son una calle, en el caso de Shinjuku hay varias, pero son calles arteriales de importancia, que tienen un tráfico vehicular de 24 horas, entre 16.000 y 17.000 vehículos por día, o sea que es una calle que tiene realmente un rol también en la función de transporte. Entonces, para evaluar este impacto, nosotros hicimos un diseño de experimento natural para poder entonces utilizar el método diferencia en diferencias y en este estudio la peatonalización temporal de una calle se emplea como el tratamiento de interés. Entonces, nosotros diseñamos este experimento tomando en cuenta la variabilidad de los días de ejecución en Shinjuku y en Akihabara y la variabilidad estacional en los periodos de peatonalización como experimentos naturales. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente, para tener un experimento natural, nosotros necesitamos que los días de tratamiento y de control sean lo más parecidos posibles. Entonces, en Shinjuku y en Akihabara tuvimos la suerte de que hubo varios días en los cuales el evento de la peatonalización debió suceder, pero no sucedió. Y la razón para esto no es relacionado ni con, por ejemplo, que sea un día feriado, que el clima estaba malo, que llovió mucho y nada de eso. O sea, nada que afecte la variable dependiente. La variable dependiente en este caso es volumen de tráfico. Entonces, los días de control y los días de tratamiento deben ser lo más similares posibles. En este caso, los días que vemos aquí, el 16 y el 23, es el comienzo de la campaña electoral y la elección, el día de las elecciones. Si la campaña electoral en Japón dura una semana. Y lo que vemos aquí es que entonces en este caso podemos asumir que son estas relacionadas con el volumen de tráfico. En el caso de Ginza, tomamos la variabilidad estacional. ¿Qué significa esto? Que en Ginza, en el periodo de octubre a marzo, la peatonalización es del mediodía a las 5 de la tarde. Y de abril a septiembre es del mediodía a las 6 de la tarde. Hay una diferencia de una hora. Y nosotros esa diferencia de esa hora es la que utilizamos para el diseño del experimento natural. Entonces, explicando con más detalle, aquí en la imagen de la izquierda vemos la conceptualización del diseño. Aquí vemos aquí la línea, la calle que ha sido peatonalizada. Y en este caso, el grupo de tratamiento son los contadores de tráfico que están aquí marcados con el diamante negro, dentro de un buffer que nosotros definimos arbitrariamente, entre 500 metros, 750 metros y 1 kilómetro, en los días que hay eventos. En el día que se peatonaliza, estos contadores que están dentro del buffer que definimos se convierten en el grupo de control. Y eso es, perdón, el grupo de tratamiento. Y en el grupo de control son los mismos contadores dentro del mismo buffer en los días que no hay evento, que definimos como el grupo de control, que son días que son completamente similares. La única diferencia es que la peatonalización no sucedió. Entonces, si nosotros podemos asumir que la premisa de la tendencia paralela es correcta, que después lo probamos después empíricamente, podemos entonces utilizar módulos estadísticos para calcular este efecto de tratamiento que está simbolizado aquí por delta. En el caso de Ginza, de nuevo lo que tomamos en cuenta fue la diferencia de la hora. Entonces, en este caso, la definición es bastante similar, pero el grupo de tratamiento son los contadores dentro de los buffers en los días del evento en el periodo de abril a septiembre. Y el grupo de control, entonces, es los mismos contadores dentro de los buffers, pero en el periodo de octubre a marzo. Entonces, lo que tenemos es esa diferencia de una hora que nos permite entonces evaluar el efecto de tratamiento similarmente. Entonces, para evaluar este efecto, obviamente intentamos varios modelos, básicamente tres tipos, los modelos de efectos fijos, que están aquí marcados como FE, perdón,
que capturan los efectos no observados invariantes en el tiempo. Los modelos con variantes de pendiente desplazada, que son los lag aquí, que capturan efectos no observados que varían en el tiempo y se utilizan bastante en el campo de transporte para la predicción de volúmenes de tráfico. Pero también como hay la posibilidad de correlación espacial, de que un eh, medidor de tráfico esté correlacionado con el otro precisamente porque están cerca. Entonces también teníamos modelos autorregresivos espaciales que están marcados aquí como SAR. La evidencia de que hay dependencia espacial está en la imagen de la derecha, donde vemos que cuando calculamos el Moran's I para la variable dependiente, vemos que hay niveles de correlación que no son ignorables. Aquí, esta línea aquí marca el 0,30%, donde vemos que la mayoría de las observaciones están aglomeradas, pero también esta línea, la línea de puntos aquí marca el 0,05, o sea, cuáles son estadísticamente significativos al 5%. Ahora bien, son muchos modelos, como vemos en la tabla 6 aquí. ¿Cómo definimos cuál modelo vamos a elegir? Bueno, nosotros nos hicimos tres preguntas. La primera pregunta es, ¿existe la correlación espacial? Y como ya mencioné anteriormente, sí existe. La segunda pregunta es, si existe la correlación espacial, ¿qué tan grande es? Y lo que nosotros hicimos fue evaluar el grado de correlación espacial en los residuos, en los residuales de los modelos no SAR, para ver qué tanto se puede controlar sin necesidad de implementar la autorregresión espacial. Y lo que vemos aquí es que los modelos que no son SAR controlan hasta cierto nivel la correlación espacial. Vemos cómo lo primero es que el nivel de correlación baja bastante. Aquí vemos que esta es la misma marca de 0,30 de correlación espacial. Y también el nivel de significancia estadística, que también se reduce. Lo que significa que si bien hemos podido controlarlo todo, todavía queda algo de correlación espacial. Sin haber aplicado modelos autorregresivos espaciales, es posible controlar de alguna manera. Y la última pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se desempeña el modelo de autocorrelación espacial vis a vis el modelo que no controla por esto? O sea, si ofrece mejores predicciones o no. Y lo que vemos en esta tabla, que no tengo tiempo para explicar, es, bueno, básicamente esos son los resultados del RMSE, Root Mean Squared Error, utilizando el método de bootstrapping. Y lo que vemos es que la mejoría en términos de predicción de los modelos SAR es negligible, es 0,01%, perdón, 0,1%, 0,2%. Aquí, por ejemplo, vemos que el mejor modelo de todos es este, en el caso de Akihabara, de 500 metros, 0,2533, pero el mejor modelo que no es con autorrelación espacial es 0,2542. Es una diferencia bien negligible. Entonces, vamos al resultado directamente. Lo primero que vemos es que los modelos con rezago temporal, los lag, fueron los mejores modelos en el caso de Akihabara y en Shinjuku, pero en el caso de Ginza, el modelo de efecto fijo tuvo mejor rendimiento. Los modelos de autorregresión espacial tienen estimaciones bastante inciertas, como vemos en la derecha. La barra vertical indica el intervalo de confianza en el 95%. Vemos que hay un error bastante grande. Y lo que vemos también es que los coeficientes de correlación espacial, que no presento aquí porque son muchas tablas, y los efectos marginales indirectos que se estiman de los modelos son bastante pequeños en los modelos SAR de Akihabara y Shinjuku, por lo que o sea, decidimos que no valía la pena adoptar este modelo. Igual en el caso de Ginza, los coeficientes de correlación espacial son un poco más grandes, pero la magnitud de los efectos fue muy similar a los modelos no SAR, por lo cual decidimos irnos por el modelo más conservador y elegir los non-SAR, que son los que aplicamos ahora. Entonces, en general, lo que podemos ver es que se esperan pequeños aumentos en el volumen de tráfico, de alrededor de 3% a 5% en promedio, durante los días del evento y en algunas horas. Obviamente hay diferencia, las X marcan los modelos de efecto fijo y los puntos marcan los modelos de rezago temporal, pero vemos que los modelos lag tienen un efecto marginal más pequeño. Entonces, la conclusión aquí es que si bien existe cierta evidencia de pequeños incrementos en el volumen de tráfico derivados de la peatonalización, no hay evidencia que respalde la hipótesis que la peatonalización temporal incremente el tráfico en las vías circundantes en una magnitud que sugiere un empeoramiento considerable de las condiciones de tráfico. Ahora bien, aquí estamos hablando de volumen de tráfico, no de congestión, son dos cosas diferentes. Lamentablemente, la data que tenemos a mano no permite hacer este tipo de análisis con la congestión, pero podemos aproximarlo si combinamos nuestro modelo con otro set de datos. En este caso, utilizamos la Encuesta Nacional de Condiciones de Tráfico en Carreteras y Calles del 2021 y unas directrices del Ministerio de Transporte para entonces aproximar el nivel de congestión en segmentos específicos de las calles. Aquí vemos, lo vamos a hacer por el caso de Shinjuku y Akihabara. En el caso de Shinjuku, ¿cómo explicamos esto?
Aquí están los resultados. Este es el caso de Shinjuku. Vemos que aquí dice segmento A, segmento B, segmento C, y hay uno, 2, uno, 2. Entonces, eso es lo que marca aquí: A1, A1, A2, C1, C2, C3 y B. Entonces, la lógica de este análisis es, bueno, si la gente no puede manejar por esta calle, entonces utilizaría rutas alternativas. Lo que queremos ver entonces, cómo está la congestión en estas rutas alternativas. Y lo que vemos en lo que estos segmentos, lo que estas imágenes muestran aquí es que no hay un patrón entre los días de evento y los días de no evento, y los días, el periodo de peatonalización, que es este aquí, el de mano derecha, y el periodo antes de la peatonalización, que sugiera que hay un deterioramiento en las condiciones de tráfico. Ese es en el caso de Shinjuku. Incluso lo que vemos aquí en el caso del segmento A2 es que las condiciones mejoran cuando se hace la peatonalización. Este segmento aquí, A2. Entonces, mi hipótesis en relación a lo por qué existe esto es precisamente porque esta es la entrada de la salida este de la estación de Shinjuku, que hay muchísima gente en la plaza. Y lo que vemos aquí, que viene aquí, o sea, tomas aquí y de aquí entras a la calle. Entonces, la idea, nuestro argumento es que precisamente como se peatonaliza este segmento aquí, esta intersección se simplifica y la congestión de ellos reduce. En el caso de Akihabara, que es la imagen de la derecha, también tomamos las rutas paralelas. Aquí ya vemos A1 y A2, B1 y B2, y la ruta perpendicular C1 y C2, y este es el segmento peatonalizado. Igual en los segmentos B, C y D, vemos que no hay un patrón que indique que la congestión se ha empeorado. Pero en el caso del segmento A, sí vemos que hay un incremento y hay una diferencia entre los días de evento y no evento, y en los periodos de peatonalización y no peatonalización. Que vemos la línea punteada es el día que no hay evento, y la línea entera es la línea donde hay evento, de los días que hay evento. Entonces, aquí lo que podemos ver es que este segmento A1 y A2 sí funciona como una ruta alternativa, pero lo que vemos es que la red es suficientemente capaz de manejar ese incremento. La congestión, el nivel de congestión sería aquí en 1, pero vemos que para comenzar está bastante bajo el nivel de congestión desde un principio, y aún controlando por este incremento en la congestión, está bien por debajo de la capacidad. Para resumir, en este estudio no reveló ninguna evidencia de incrementos severos en el volumen de tráfico en las áreas circundantes, en las calles peatonalizadas. Lo que sí se puede esperar, que es posible que en algún segmento haya un cierto nivel de congestión en segmentos localizados. Lo que queremos decir con esto es que en zonas de alta de accesibilidad al transporte público, la peatonalización puede implementarse sin efectos adversos graves al tráfico vehicular. Ahora bien, hay varias limitaciones. Lo primero es que el estudio se limitó a los domingos, donde la congestión es un problema menos preocupante. El tráfico de los domingos es alrededor del 70% del tráfico de los días de semana. Por lo tanto, no podemos decir que podemos generalizar estos resultados a condiciones de días laborables. Otra cosa fue que nosotros realizamos un análisis de sensibilidad. Definimos varios buffers de 500 metros, 750 metros y 1000 metros. Pero es muy posible que algunas calles tengan una probabilidad más alta de ser utilizadas como rutas alternativas durante un evento de peatonalización. Este análisis no controla por eso. En ese sentido, una posible línea de investigación futura sería explorar nuevas metodologías que permitan asignar probabilidades a segmentos específicos y definir un conjunto más amplio de estados de tratamiento. Ahora tenemos, el tratamiento es 0 o 1, pero podemos hacer una gama de tratamientos que estén basados en esta probabilidad de servir como ruta alternativa. Y la otra cosa es que nuestro estudio no aborda la cuestión de qué calles deben ser peatonalizadas para mejorar la experiencia del peatón, ¿no? Es un estudio ex post, y esto es una cuestión relevante para políticas públicas y de interés para las personas que toman decisiones en el ámbito de planificación, y se conecta con el segundo estudio. El segundo estudio lo que usa es estudios computacionales para evaluar ex ante las políticas, o sea, qué calles deben ser peatonalizadas y qué mérito, qué beneficios podemos conseguir con eso. El caso de estudio aquí es el estudio de Kawagoe, que fue el que presenté en el video anteriormente. Y en este caso, la ciudad ha conservado su paisaje histórico en un área central, en un suburbio de Tokio, y es un destino turístico popular. Ahora bien, la calle también es utilizada por automovilistas, y como vemos, el espacio peatonal es bastante reducido y hay mucho conflicto entre los vehículos y los turistas. Entonces, esta es una imagen simplificada de la red. Lo que vemos ahora, que en realidad ahora mismo solamente hay un segmento que está peatonalizado, a pesar de que esa área de aquí, por ejemplo, que es la más atractiva, está marcada aquí con la estrella, el Kurasukuri Street. Está marcada aquí, que es la parte más atractiva, pero no está peatonalizada precisamente porque la gente se opone. Y el área turística está marcada aquí en verde. Ahora, lo que nosotros queremos hacer entonces es cómo podemos diseñar la zona peatonal en esta red del centro de la ciudad de Kawagoe, basado en un problema de diseño de red multimodal y multiobjetivo.
Me explico. Lo que queríamos ver es cómo podemos desarrollar una zona continua de peatonalización que maximice la experiencia del peatón y minimice dentro de lo posible el efecto negativo a los vehículos. Para hacer eso, nosotros desarrollamos un modelo de optimización multiobjetivo que está basado en una asignación de equilibrio multimodal y que considera explícitamente el efecto del diseño en la red de la demanda de tráfico, considerando tres objetivos que están en conflicto. El primer objetivo aquí está marcado como ZT, es el viaje, el tiempo de viaje de los vehículos privados. O sea, aquí definimos que la matriz de origen y destino está predeterminada y cómo cambiaría dados diferentes diseños, cómo cambiaría el tiempo total de viaje. El segundo objetivo, la función objetiva es el discomfort que experimenta el peatón por estar expuesto al tráfico. Esto es una función del volumen peatonal, del tiempo de viaje, pero también del nivel de congestión en la calle adyacente a la cual el peatón está caminando. Y el tercer objetivo aquí es una medida de costo, podemos pensarla, es el total peatonizado de área. O sea, obviamente el confort también está relacionado con este, pero está en conflicto con el viaje de tiempo de los vehículos. Y la idea en este modelo de optimización multiobjetivo es identificar lo que es la frontera Pareto, donde tendríamos un set de soluciones que son no dominadas, que no hay una solución que sea mejor que ella. Y podemos identificar estas soluciones que podrían ser equivalentes dependiendo del trade-off que haya, del trade-off que haya entre objetivos. Entonces, bueno, esta es la visualización, la proyección de la frontera Pareto en los diferentes objetivos. Y lo que podríamos nosotros entonces hacer aquí es muestrear, perdón, dentro de de frontera Pareto, diferentes tipos de diseño que pueden ser utilizados en la toma de decisiones. Por ejemplo, obviamente hay muchísimos diseños que son factibles, pero ¿cómo elegimos una alternativa entre un gran conjunto de soluciones Pareto? Ya esto no es un problema técnico, ya esto es un problema político, pero el ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, cuatro alternativas que tienen diferentes trade-offs entre diferentes objetivos. Por ejemplo, la solución B aquí incrementa el confort peatonal en un 63%. Vemos aquí que las líneas los segmentos que son peatonalizados están marcados en rojo aquí. Está bastante continuo aquí y llega hasta la calle principal, que es esta, el Kurosukuri Street. Y podemos maximizar el área, incrementar el área peatonalizada a 7.000 metros cuadrados. Y el costo para los vehículos solamente es un incremento de un 3%. Ahora podemos ser mucho más agresivos, podemos peatonalizar casi completamente el centro y incrementar el confort de peatón por un 112% y incrementar el área peatonalizada en casi 40.000 metros cuadrados, pero el costo al vehículo es de un 36,9%. Obviamente podemos seguir muestreando, no infinitamente, pero podemos seguir muestreando diferentes soluciones hasta encontrar una solución que todo el mundo esté de acuerdo con ella, o quizás no. Pero la idea es que ese tipo de metodología se puede utilizar ex ante para evaluar las políticas. Entonces, para resumir, en este caso, nosotros introducimos un marco de optimización multiobjetivo para diseñar zonas peatonales en una red que está congestionada en el centro de la ciudad. Y mostramos que una red, por ejemplo, que es la B aquí, puede incrementar la comodidad peatonal un 63% y solamente costar un 3% de incremento en el viaje vehicular. Obviamente hay limitaciones. La primera limitación aquí es que tenemos un modelo de asignación de tráfico bien simple, que es un modelo estático y determinista, por modelo de simplicidad y eficiencia, ¿no? Porque como estamos optimizando, tenemos que realizar este cálculo iterativamente. Pero también podría aplicarse un enfoque estocástico y dinámico. Aún más importante, se asume que la matriz de origen y destino es estática y hay mucha evidencia empírica que sugiere una miríada de adaptaciones de comportamiento que no son capturadas en este modelo, lo que indica que es altamente probable que los individuos alteren sus patrones de viaje dada la implementación del diseño, lo que sugiere que la matriz de origen y destino no es estática. Para sumarizar, los méritos del enfoque empírico es que podemos tener en cuenta la mayoría de los tipos de adaptaciones de comportamiento, aun si no se puedan observar o medirse explícitamente. El demérito es que siempre hay limitaciones de datos y las condiciones para la inferencia causal pueden ser difíciles de cumplir. El otro límite aquí es que la generalización de los resultados aún no está bien establecida. Hay mucha dependencia en el contexto y no hay suficiente volumen de estudio para poder generalizar. En el enfoque computacional, obviamente es bastante rentable y nos da la posibilidad de evaluar un sinnúmero de soluciones factibles y considerar explícitamente los compromisos entre diferentes políticas. El demérito principal de de enfoque computacional es que las políticas son evaluadas basadas en la premisa de asignación de tráfico, que lo que dice es que el tráfico motorizado se desplaza de una calle, simplemente se desvía a otra.
Y nosotros sabemos que eso no es verdad. Hay muchos datos empíricos que sugieren que la gente se adapta en su comportamiento. Y el resultado es que terminamos con predicciones que son sobre pesimistas. De cara al futuro, nosotros entendemos que como académicos e investigadores, una combinación de enfoques empíricos y computacionales es ideal para promover esta implementación de políticas centradas en las personas y demostrar que el diseño de redes centradas en las personas no es necesariamente un juego de suma cero entre peatones y automovilistas. Obviamente, las políticas que requieren reducción de capacidad vial para vehículos privados son políticas sumamente sensibles. Cuando tú hablas de quitar un parqueo o quitar un carril, la gente sale de la montaña a pelear. Pero te podemos decir, bueno, siempre que haya suficientes datos, los enfoques empíricos pueden utilizarse para evaluar ex post la implementación de estas políticas públicas y podemos capturar una amplia variedad de adaptaciones como la evaporación del tráfico. El único problema es que un fracaso de política pública puede ser bastante costoso económica y políticamente, por lo cual generalmente los que toman decisiones nos pedirían algún tipo de evidencia antes de la implementación. Entonces, dada que las políticas relacionadas con esta infraestructura son sumamente intensivas en capital y como ya mencioné son políticamente sensibles, los enfoques computacionales pueden ayudar a las políticas públicas en dos puntos. La obtención de soluciones factibles ex ante, pero también la facilitación del proceso de toma de decisiones en una forma que sea fácil de entender. Pero para hacer eso es necesario evitar las trampas de los enfoques computacionales mediante la incorporación de flexibilidad en estos modelos para tener en cuenta adaptaciones de comportamiento, o sea, no tener una matriz de origen sino que sea fija, o un modelo de selección de modos que sea fijo. Y la validación empírica de los resultados ex post es necesaria. No hacer esto implica entonces que corremos el riesgo de limitar las implementaciones de políticas de planificación y diseño de redes centradas en la persona debido a un riesgo posiblemente infundado de congestión severa. Y con esto yo quiero terminar la discusión de hoy. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Giancarlo. Eh, ¿Tenemos tiempo para preguntas? Si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, se Ah, puede ya. hacer. Bueno, Hola, Giancarlos, soy hola. Renato, de ahí de la Universidad de Chile. Em, cuando tú haces los modelos y empezaste a probar varias combinaciones, Sí. ¿en alguna de esas combinaciones se considera eh, o cómo se implementa la capacidad vial que ya tiene de por sí Tokio? Estamos Porque hablando ¿de cuál de todos? ¿Del primer del módulo o del primero, segundo? Ok. del primero. Sí, esa es la limitación principal. Nosotros estamos trabajando aquí con volumen de tráfico, pero no tenemos la información de la capacidad. Entonces, por eso nos realizamos la segunda parte del análisis, es entonces medir. ¿Estás viendo no sé si ves el PowerPoint Sí, todavía? sí. Eh, hasta aquí la discusión fue solamente de volumen de tráfico. Pero nosotros asumimos, bueno, si es un 3% en promedio, no debería de tener mucho efecto negativo, pero para estar seguro, nosotros hicimos este análisis de congestión localizada, que está basado en otro dataset, o sea que de una aproximación. Dado la cantidad limitada de datos que tenemos, entonces nosotros podemos aproximar el tráfico en puntos en específico. Y eso es lo que estamos simulando aquí. O sea, nosotros aplicamos el modelo que estimamos con el volumen de tráfico y la aproximación de la congestión la hicimos con otro dato, que es la encuesta nacional de condiciones de tráfico. Y lo que pudimos ver aquí es como la congestión. Aquí en este caso el eje la Y, el eje vertical es congestión. En ese sentido, en esta parte del análisis sí podemos considerar la capacidad, pero lamentablemente en la primera parte del análisis no pudimos. Ok. Sí, sí preguntaba porque no sé cómo están muy bien planificadas las calles allá, pero acá en Chile hay calles que si uno cierra se inundaría todo. Pero Sí. puede ser el caso que la forma en la que están hechas allá, si se cierra una calle, si bien hay una ruta que es subóptima, Ok. pero no tan subóptima como para dejarla mar. Claro, sí, y precisamente ese es el punto de los modelos computacionales, ¿no? Nosotros no estamos diciendo que cualquier calle puede ser cerrada, ¿no? Mm. Precisamente la idea del enfoque computacional es identificar en la calle que podríamos hacer este tipo de análisis sin que se paralice el tráfico. Pero lo que sí quiero mencionar, hay un estudio bien grande el problema que fue sobre todo en ciudades europeas,
pero de que discuten este tipo de cuando se cierra, cuando se reduce la capacidad de tráfico, ¿qué pasa? Y los modelos tradicionales en que tú asumes que la matriz de origen y destino están fijas y que la gente no cambia su comportamiento, o sea, básicamente la teoría de asignación, ¿no? De que el tráfico que tú quitas de aquí se va a otro lado, predicen lo que le dice el traffic chaos, un caos total de que se va a paralizar el sistema, pero lo que ellos demuestran es que la gente se adapta, ¿no? Ya. Eso depende obviamente de las condiciones de la red. Hay casos que si la red tiene capacidad de asumir, de asimilar ese incremento de volumen, pues la gente cambiaría su ruta o cambiaría el viaje, la hora de salida, la hora de llegada, etcétera, etcétera. Pero hay casos en el cual, si no hay capacidad, no hay dónde, la capacidad no tiene dónde ir, entonces, si hay una alternativa, puede ser que la gente entonces cambie de modo. O sea, que cambie a tránsito, cambie a tren, cambie. Pero sí, o sea, ahí me refiero con el tema de la generalización, de que yo no creo que esto se pueda generalizar a otros casos. Por eso es que es necesario siempre la combinación, ¿no? Obviamente nosotros queremos los datos empíricos, pero también hay que ver el punto con la ex ante, ¿no? De cómo cambiaría. Y precisamente, como mencioné anteriormente, estos casos están dentro de los 23 distritos de Tokio, lo que significa que la modalidad de vehículo es 12%. El modal share de carro es 12%, no es tan alto. Pero las calles aquí son también bien estrechas. No sé si ha tenido la oportunidad de... No, no. Ok. Pero sí, en resumen, no todas las calles pueden ser peatonalizadas. Y por eso nosotros siempre decimos que sí es, lo mejor es un approach de prueba y error, ¿no? Podemos hacer, probamos y si no funciona, no funciona. Eso fue lo que hicieron en Nueva York, ¿no? Cuando iban a cerrar Times Square, que la gente dijo, no, que esto va a acabar el tránsito, se va a paralizar. Y lo que dijo Sadiq Khan, que era la comisionada de transporte en ese momento, bueno, mira, si no funciona, lo ponemos para atrás. Y al final la gente se adaptó y el tráfico incluso mejoró. Entonces, creo que la moraleja de esto es que necesariamente los modelos de computación no necesariamente predicen correctamente, ¿no? Porque son sumamente pesimistas, porque no toman en consideración la adaptación de los conductores. Muchas gracias, Giancarlo. Gracias a ti. Hay una pregunta en el chat igual. Daryl Ah, Candia pregunta si es que esto está publicado. No, supongo que se refiere sí, a esa cuestión. los dos están publicados. Déjame ver, espérate. Eh, bueno, están en los slides. Bueno, it's okay, bueno, yo podría compartir después Déjame mandártelo aquí, espérate, por chat. Ahí está el primero y ahí está el segundo. Oye, Giancarlo, yo iba a preguntar, los contadores que ocuparon en el primer estudio, ¿les permitía medir velocidades o algún indicador No, de ese es el demora? problema. Ese es el problema. Ya. Según mi entendimiento, según yo tengo entendido, la policía lo tiene todo, pero lo único que está hecho público es el volumen. Y el volumen realmente no, o sea, si tú tienes la data, ábrela. O sea, no, dime, ¿qué se gana con no publicarlo? Pero solamente tenemos disponible el volumen. Y la capacidad tampoco, o Aunque, sea, entonces si tú no tienes una medida de capacidad estándar, entonces ya se complica mucho. Y precisamente esa es la principal limitación de este análisis. ujú. Porque siento como decimos acá, abogado del diablo, quizás el mismo nivel del flujo, pero baja la velocidad, aumenta Sí, la sí, densidad. no. Eso puede pasar. Pero por eso mismo hicimos el análisis, la aproximación de tráfico Ujú, en ese sentido. Ahora te voy a decir una cosa. Yo soy completamente de acuerdo que sí, sí, o sea, que se sacrifique un poco el tráfico vehicular. Yo no creo que es necesariamente factible decir que, bueno, vamos a peatonizar mucho sin que haya un impacto negativo, aunque sea mínimo en el tráfico vehicular. Pero lo que hay que considerarlo como una decisión política es que históricamente lo que se ha favorecido siempre ha sido el tráfico vehicular. Entonces, ahora, para balancear eso, ¿cómo es que dicen que cuando tú estás acostumbrado al privilegio, la igualdad se siente como presión? Es precisamente eso, ¿no? Si tú estás acostumbrado a que siempre tu modo ha sido priorizado, cuando te quitan algo de esa prioridad, entonces tú sientes que te están oprimiendo, ¿no? ujú, Pero es una decisión política, no técnica. ujú. Súper. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Entonces, muchas gracias, Giancarlo, eh, Gracias a ti. por el tiempo de nuevo, y por tan temprano allá. Así que eso. No, pero buena Muchísimas razón gracias. para levantarse temprano. Y gracias a todos igual los que se conectaron. Eso. Ok, Nos vemos. Que estén bien. bueno, Chao, chao. gracias.